Vamos a hablar de este tema que nos intriga y que nos gusta tanto, y son esos números que vemos a repetición, que salimos a la calle y los vemos en las placas de los carros, de pronto en una valla, de pronto en la hora, que vemos el 111, el 222, el 333, y bueno, los vemos hacia repetición y siempre nos preguntamos qué quieren decir esos números o qué me están queriendo decir, y normalmente los asociamos a los ángeles, a los guías, señales que nos está dando el universo. Entonces vamos a hablar hoy de ese tema para que tengamos como un poco más claro qué quieren decir. Bienvenidos todos, mi nombre es Luz Angélica y bueno, qué alegría que estemos de nuevo acá conversando de numerología. Este es un tema muy bonito que nos gusta mucho y bueno, vamos a aclarar duditas, vamos a entender un poco más qué nos quieren decir esos números para que estemos como muy pendientes de qué números nos aparecen y realmente a qué nos están llamando. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico donde les voy a mostrar cada una de las numeraciones, el significado que tiene y que nos están invitando a hacer. Bueno, ya estamos por acá para hacer el ejercicio en el tablero y vamos a empezar con el 111, que nos puede aparecer de esta forma, los tres números así seguidos, o cuando es la hora nos puede aparecer como la 1:11, por ejemplo, o en su defecto las 11:01. Cuando estos números aparecen hacia repetición, que son los tres números seguidos, el 1 nos está llamando a la acción. Nos está llamando a la acción. Nos está queriendo decir que debemos de actuar, nos está mostrando las oportunidades y nos está diciendo esas cosas que tiene pendiente, esos proyectos que tiene por sacar adelante, esas conversaciones que tiene pendiente, esas cosas que se te están presentando en este momento, es hora de que empieces a trabajar, es hora de que empieces a hacer las cosas. En otras palabras, no te quedes ahí sentado, párate, empieza a actuar, empieza a accionar, se te están presentando oportunidades, no digas que no se te presentan, es hora de que las cojas, de que las analices y de que empieces a sacar esos proyectos adelante. Entonces, aparte de que el universo nos está presentando todas estas oportunidades, además nos habla y nos dice, ponte en actividad, levántate, muévete y saca tus proyectos adelante. Así que no tenemos excusa, no digamos que el universo no nos habla, que no tenemos apoyo de los ángeles, que no tenemos apoyo de los guías, porque aquí los tenemos todo el tiempo, ellos todo el tiempo nos están hablando y nos están diciendo, es hora de actuar, es hora de que sepas leer lo que te está diciendo el universo y es hora de sacar las cosas adelante. Así que este es un hermoso llamado de los ángeles a que tomemos acción de las cosas que tenemos pendientes. Ahora vamos a hablar del 2. Entonces cuando vemos ese 2 que se nos aparece 3 veces, el 222 o en su defecto la hora, las 2:22, por ejemplo, nos están llamando a cooperar. Recordemos que el 2 es una vibración de cooperación, de compañía, de compasión. Entonces acá nos están haciendo un llamado a movernos, a cooperar, a hacer los acompañamientos que sea necesario hacer. Cuando trabajamos en una empresa, entonces mirar en qué proyectos es en los que hay que trabajar. Si estamos en una relación de pareja, cómo vamos a manejar las cosas como pareja, llamar a la conversación, llamar al diálogo, llamar a organizar las cosas en conjunto, empezar a ordenar todo, empezar a establecer una dinámica
de movernos en pro de las cosas que tenemos que hacer en compañía del equipo de trabajo, porque somos acompañadores. Entonces este 2 nos está llamando a acompañar esos proyectos y a actuar en esos proyectos que tenemos que ir organizando y que tenemos que ir trabajando en equipo. Entonces ese es el llamado de nuestros ángeles, de nuestros guías del universo, poniéndonos así la tareita de frente y hablándonos supremamente de una forma muy bonita, pero muy concreta, el llamado a ese acompañamiento y a esas cosas que tenemos pendientes por hacer. Ahora vamos a hablar del 333. Y ya hemos dicho que el 3, que la energía del 3 es una energía muy alegre. Entonces digamos que nos aparezca la secuencia del 3 o las 3:33. Como hemos dicho que la energía del 3 es la energía extrovertida, alegre, contenta, de moverse, de accionar, entonces para eso se necesita un equilibrio. Entonces cuando los ángeles o los guías nos muestran estas secuencias del 3, nos está llamando a tener un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, porque para yo funcionar bien, para hacer las cosas bien, para hacerlas con armonía, con alegría, con movimiento, y accionar de forma rápida y coherente, necesitamos un equilibrio entre los 3 cuerpos, que son mente, cuerpo y espíritu. Entonces ese es el llamado que nos está haciendo el universo, nos está mostrando ese espejo y nos está diciendo hay que trabajarle a ese equilibrio de mente, cuerpo y espíritu, para que en ese equilibrio de tener los 3 cuerpos alineados y en armonía se te van a facilitar las cosas para accionar, para moverte y para tener unos buenos resultados. Vamos a hablar ahora del 444, que igual que los otros se nos puede aparecer así la serie o se nos puede aparecer en la hora también. Entonces el 444 ya sabemos que es una energía de mucho trabajo, y de una constante organización y ejecución de las cosas. Aquí los guías nos quieren decir que tengamos presente que estamos protegidos para sacar todos esos proyectos adelante. Como está elevada a la 3 potencia, nos está diciendo, acá estás protegido, sigue adelante con esos proyectos, trabájalos más asiduamente, con más energía, con más organización, concentrado, sin desenfocarte, que acá estamos apoyándote y acá estamos dándote toda la energía y todo el cuidado que estás necesitando en este momento para que esos proyectos te salgan bien. Entonces ese es el llamado que le están haciendo a ese 4-4 que está ahí sentado de pronto, un poquito como en la penumbra, sin saber cómo hacer las cosas. Es hora de actuar, es hora de ejecutar las cosas, es hora de hacer un trabajo juicioso para que todo le salga muy bien. Ahora vamos a hablar del 5, que se nos presenta de la misma forma, y del 5 hemos dicho que el 5 es poderse acomodar a los cambios. Entonces, ¿qué está diciendo el universo en este caso? Está llamando, está diciendo, van a haber cambios en tu vida, vas a tener cambios, vienen transformaciones, tienes que acomodarte, vienen cambios a nivel laboral, vienen cambios a nivel personal, de relaciones, puede ser que te cambies de lugar de vivienda, puede ser que vayan a salir personas de tu vida, puede ser que vayas a tener un cambio laboral. Entonces te está avisando y te está haciendo un llamado para que estés preparado, porque vienen grandes transformaciones en tu vida y te lo están mostrando para que tú sepas y estés preparado y ya no te cojan de sorpresa esos cambios, sino que te
lo sientas de una forma más natural, que no se te va a dificultar. Ya sé que vienen esos cambios, no sé a qué nivel se me van a presentar, pueden ser cambios a varios niveles al mismo tiempo, como muchas veces nos sucede. Entonces es un llamado y diciéndote, te estamos avisando y además te estamos acompañando. Vienen transformaciones importantes en tu vida, posiblemente a varios niveles, para que estés tranquilo y lo acojas con amor y con tranquilidad y las cosas te salgan bien, porque cuando hay cambios hay renovaciones y también es bueno para nuestra vida no estar tan estáticos, sino tener esos cambios que son importantes, porque cuando unas puertas se cierran, se abren nuevas puertas y se abre todo un universo de nuevas posibilidades. Así que son buenas noticias cuando llegan estos cambios. Ahora vamos con el 666, y este es un número particular porque muchas personas dicen que el 6, que es el número de la bestia, que es un número de mala suerte. Y bueno, recuerden que ya hemos hablado que el 6 es el número del amor, entonces no puede ser el número de las malas noticias, el número de la bestia, como dicen muchos. Está 3 veces, por lo general estos números los llamamos números maestros, y que nos están hablando los ángeles cuando se nos aparecen 3 veces repetidos, y que los estamos viendo en distintos lugares. Entonces este 6 nos está llamando a actuar desde el amor, que si bien ya todos tenemos el amor y hay personas que lo tienen mucho más incorporado, digamos, y más a flor de piel que otros, nos está diciendo, si tienes una situación que es difícil y que no sabes cómo enfrentarla, recuerda que primero las cosas se enfrentan desde el amor, se enfrentan desde la compasión, desde la ternura, y puedes entrar en oración, puedes entrar en meditación, para que tengas más claridad y tengas esa conexión como con lo divino y con los guías, para que te orienten y te digan cuál es la mejor forma de hacer las cosas. Entonces esta es la invitación que nos hace el 6 cuando se nos está apareciendo a repetición. Nos está diciendo, actúa desde el amor, actúa desde la compasión, no hables a la ligera, no vayas a decir cosas que puedan ser ofensivas simplemente porque de pronto estás pasando por un momento difícil. Más bien quédate callado un ratico, toma distancia, puedes entrar en oración, mira las cosas con más, un poco más de distancia y un poco más de silencio, y cuando seas capaz de afrontar las cosas desde el amor, entonces ahí entrar en la conversación o actuar frente a lo que tengas que actuar, pero siempre desde el amor, que es muy muy importante. Vamos a hablar entonces del 7. Cuando se nos aparece ese 7 a repetición, y hemos hablado que el 7 es el introspectivo, es el sabio, es el estudioso, es al que le gusta estar solo, un poco el ermitaño de la numerología, pero es un ser muy sabio. Entonces cuando se aparece este 777 nos está llamando a hablar con sabiduría, a tener las intervenciones que sea necesario tener, pero desde la sabiduría, dejando un poquito de lado la torpeza que a veces nos atropella un poquito y a veces hacemos las cosas sin pensarlas mucho. Entonces aquí el llamado es a estar un poquito en silencio y hacer las cosas con más sabiduría. A veces el 7 tiene esa tendencia a ser un poquito silencioso y de pronto se le puede interpretar como un poquito nostálgico y que entra un poquito como en tristeza. Entonces es este llamado a decir, todo está bien, estamos los guías aquí, te estamos acompañando, y vamos a hacer las cosas con más mesura, con más tranquilidad,
y con más sabiduría, porque esa es la esencia del 7, ese trabajo en sabiduría y en responsabilidad también, con el silencio cuando es necesario tenerlo. El 8 hemos dicho que es esta energía de lo material, que es esta energía de consolidar grandes proyectos financieros, materiales, empresariales, bancarios. Es lo que está muy relacionado con elevar toda esa parte material al máximo nivel. Entonces, cuando se nos está mostrando este 8 a repetición, que lo vamos viendo en diferentes lugares, nos está llamando a tener un equilibrio entre lo material y lo espiritual, a no desbordarnos solamente por lo material, a veces al punto de no tener tiempo ni para lo personal, para nosotros mismos, para la familia, para las personas que queremos, para el descanso, sino tener ese equilibrio. Está muy bien lo material, está muy bien tener esa seguridad financiera, pero también es muy importante el equilibrio con el descanso y con el compartir, con esos momentos de esparcimiento y también de compartir con los demás. Entonces, cuando se aparece ese 888 es el llamado a tener ese equilibrio entre lo material y lo espiritual. Y ahora, para hablarles del 9, y cuando ese 9 se nos presenta a repetición, entonces vamos a recordar que esa energía del 9 es una energía de sabiduría, porque ya ha pasado por todos los procesos desde el 1 y ya ha pasado por todas esas etapas. Entonces el 9 es sabiduría, el 9 es trabajo social y el 9 es compasión, porque ya se ha aprendido tanto y se ha pasado por todos esos ciclos en los que unos son de mucho trabajo, otros son de más tranquilidad, el trabajo desde el amor, el trabajo desde lo rápido, desde la comunicación, desde moverse. Ya se llega a la sabiduría del 9, que es la recopilación de todas esas energías y de todo lo que hemos aprendido. Entonces, cuando se aparece este 999 a repetición, es ese llamado a hacer las cosas con sabiduría, con tranquilidad, con respeto, y a trabajar siempre hacia afuera, hacia los demás, pero con la sabiduría que ya debe tener el 9 después de haber pasado por todos esos ciclos. Entonces es como esa recopilación de todo lo aprendido y hacerlo desde la sabiduría y desde el amor, para estar como en armonía con todo lo que ya se debe de haber tenido y con todo lo que se debe de haber aprendido, para tener una buena culminación de todos los proyectos. Entonces, este es el tema que nos convocaba hoy, que yo quería que ustedes entendieran cuando se nos aparecen esos números maestros, qué nos quieren decir. Ahí les queda el video grabado para que lo estén consultando, para que lo estén mirando cada que quieran. Los invito a que se suscriban al canal, que hagan comentarios y que me pregunten cositas, qué temas les gustaría que tratáramos. Y bueno, hasta una próxima oportunidad, un abrazo de todo corazón y hasta un próximo video.